Revelado, el milagro divino para sanar tu dolor físico en 7 días con un poder sagrado en un pequeño pueblo rural de México, donde la tierra y la fe se entrelazan, vive José, un hombre de 40 años que ha ofrecido su vida a servir a su comunidad. Respetado como agricultor, cada mañana su rostro brilla mientras mira al cielo en busca de respuestas. Pero una sombra oscura acecha su vida, una enfermedad crónica que lo ha llevado al borde de la desesperación. Cada día es un reto, y al elevar sus oraciones, siente cómo su conexión con Dios se debilita. Sin embargo, la comunidad que tanto ama se une a él en fervorosas oraciones en la iglesia, su refugio sagrado. Ecos de devociones a San José resuenan en las paredes, creando una atmósfera de esperanza. La comunidad comparte su dolor, y juntos, invocan a San José, símbolo de resistencia en tiempos difíciles. Sin embargo, las palabras de los médicos comienzan a arrojar sombras de duda sobre su fe. La lucha interna entre la esperanza y la realidad se intensifica, creando un conflicto espiritual que lo consume. En una noche llena de estrellas, mientras la vigilia de oración avanza, de repente, una voz suave y clara surge de entre los fieles: recibirás un milagro en 7 días. Esa declaración siembra en su corazón un mar de emociones, alegría, temor y una chispa de esperanza. El peso de la esperanza parece cada vez más pesado, ¿y si no se cumple? La presión decrece del mundo exterior, pero dentro de él, la batalla entre la fe y la duda se vuelve feroz. Cada día es un desafío, pero la comunidad no deja de apoyarlo. Se siente el amor fraternal en cada súplica, y en cada lágrima compartida surge una luz en la oscuridad. ¿Cómo enfrentará esta tormenta personal? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En el 7º día, el sol se despereza, y la comunidad se reúne en la iglesia con una mezcla de expectativa y nerviosismo. El aire está cargado de tensión y devoción. José siente el murmullo de oraciones que lo rodea como un cálido abrazo. En el altar, la imagen de San José brilla, emanando una energía que parece fluir hacia él. En ese momento, siente un cambio, una presencia envolvente que enciende su espíritu. Con cada súplica, su corazón late más fuerte, como si cada palabra empujara su desesperación hacia el abismo. De repente, un profundo silencio envuelve la sala. Las manos se alzan hacia el cielo, y el pastor afirma: estamos proclamando libertad, estamos invocando el milagro. El eco resuena con fuerza, y en su interior, una revolución de fe cruza su ser. José cierra los ojos, tragándose la mezcla de temor y esperanza. La congregación reza fervorosamente, pero una pregunta crucial se cierne en el aire sagrado: ¿será este el momento en que su fe florecerá? La atmósfera se palpita con promesas divinas, y en el eco de la oración se despierta la esencia de un milagro que sucederá a continuación. José está a punto de descubrirlo. El silencio fue quebrado por un susurro profundo que resonó en el corazón de todos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se sentía como un eco divino que despejaba las nubes de duda. José, aún con los ojos cerrados, sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. En un instante, las preocupaciones y temores que lo habían acompañado durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse, como la niebla ante el sol. La congregación, unida en fe, parecía vibrar con una energía especial. Los rostros a su alrededor estaban iluminados, y José podía ver lágrimas de esperanza y alegría que se deslizaban por las mejillas de sus hermanos y hermanas. Cada uno de ellos había invertido su propia carga de dolor y sufrimiento en esa poderosa oración. Esa comunidad amorosa,
que había caminado a su lado en cada paso, lo llenaba de una paz que nunca antes había experimentado. Un rayo de luz se filtró por la ventana justo cuando el pastor levantó los brazos hacia el cielo. «Hoy es el día de tu libertad, José», proclamó con una voz firme que cortaba la tensión en el aire. «Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti». Las palabras vibraron como una sinfonía de fe. La atmósfera se volvió electrizante. Con cada palabra que pronunciaba el pastor, José sentía que las cadenas que lo ataban se rompían. Se sintió ligero, como si sus preocupaciones estuvieran flotando lejos de él, llevadas por un viento divino. Entonces, sintió que una fuerza familiar, pero poderosa, comenzaba a moverse dentro de él, como un abrazo cálido que lo envuelve por completo. Esa fuerza era la mano de Dios, que ya estaba trabajando en su sanación. «Estoy aquí, Señor», murmuró José mientras sus labios temblaban. La esperanza se encendió como una llama en su corazón, una chispa que iluminaba la oscuridad que había estado presente durante tanto tiempo. En un gesto desesperado, levantó sus manos hacia el cielo, como si pudiera tocar el manto divino que caía sobre la iglesia. Y entonces, sintió una brisa suave. Era el aliento de Dios, soplando sobre su alma. En ese momento mágico, una serie de imágenes fluyeron a su mente. Recordó su infancia en el campo, corriendo libre bajo el sol, riendo con amigos, rodeado por los aromas de la tierra húmeda. Esa vida de plenitud parecía un reflejo de lo que Dios deseaba para él. Las memorias evocaban una risa olvidada, las risas que se ahogaban en su lucha diaria. ¿Acaso esto era lo que significaba la sanación? No solo el alivio del dolor, sino también la restauración de su vida. La congregación continuaba orando, y la energía que compartían era palpable. Una mujer mayor comenzó a hablar en lenguas, y otros se unieron en un clamor conmovedor, como un río desbordante de fe. José sintió como su angustia se disipó por completo, como las sombras al amanecer. La bendición de Dios ya estaba fluyendo a través de él, los murmullos cesaron, y una calma sobrecogedora llenó el lugar. Todos esperaban, y en el fondo de su corazón, José supo que el milagro ya había comenzado. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente volver a ser el hombre que solía ser, lleno de vitalidad y alegría? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, justo cuando los ojos de José se abrieron lentamente. Lo primero que vio fue el brillo de la imagen de San José, y por un momento, sintió que la mirada del santo le decía que el milagro no solo estaba en la sanación física, sino en la transformación total. Ahora, la historia de su vida estaba tomando un rumbo nuevo, pero la batalla no había terminado. ¿Cómo continuaría este viaje de fe y sanación? El siguiente paso lo llevaría hacia una nueva revelación, hacia un entendimiento profundo de lo que realmente significa activar el poder divino que hará José cuando se enfrente a los nuevos desafíos que vienen. ¿Su fe se mantendrá firme ante la prueba? La respuesta se revela en el siguiente capítulo. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente, como si alguien invisible las empujara desde el otro lado. José sintió una brisa nueva entrar, fresca y vibrante, trayendo consigo la promesa de algo asombroso. Miró a su alrededor y vio a sus hermanos y hermanas sumidos en un profundo momento de silencio, cada uno inmerso en su propia conexión con lo divino. Los murmullos de oración empezaron a susurrar de nuevo, pero esta vez había un matiz distinto. Era como si la comunidad, en su unidad, estuviera ahora más conectada que nunca, todos sujetos unos a otros por un hilo de amor y fe que iluminaba la habitación. José sintió como esa luz tocaba su corazón, lo limpiaba de viejas heridas y le dejaba un sentimiento de ligereza. «Soy libre», pensó, mientras su mente regresaba al eco de la voz en su interior. Esa voz no solo lo había dirigido en este viaje de sanación, sino que también lo impulsaba hacia adelante, a lo desconocido. Sabía que las jornadas de transformación no estaban exentas de desafíos. Después de todo, el verdadero crecimiento a menudo venía acompañado de pruebas. El pastor, con una mirada llena de compasión, se acercó a José y lo tomó del hombro.
Tu libertad comienza en el corazón, dijo, y sus palabras resonaron en el lugar. Pero debes decidir qué harás con ella. El camino requiere valentía y fe. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo? José sintió como si esas palabras fueran una flecha directa a su espíritu. Había pasado tanto tiempo aferrándose a su pasado, las cadenas del dolor y la tristeza habían sido su compañía constante. Pero ahora, la elección estaba ante él. Abrazar el nuevo comienzo, salir del rincón de su vida que lo había mantenido prisionero, con cada inhalación profunda, sintió que recogía fuerzas. La congregación, ahora unida como un solo cuerpo, levantó sus manos en señal de apoyo, y un largo amén resonó entre ellos, como un viento de energía renovadora. En ese momento, José comprendió que no estaba solo. Cada miembro de esa comunidad estaba con él, apoyándolo mientras navegaba por el laberinto de su interior. En su mente, una visión apareció. Se vio como un árbol fuerte, cuyas raíces seguían aferrándose a la tierra, mientras las ramas se estiraban al cielo. Cada hoja representaba una parte de su ser, su dolor, sus sueños, su fe. Era el momento de permitir que la luz entrara, dejara que la sanación se produjera desde adentro y atravesara todos los rincones oscuros. Señor, ayúdame a encontrar el coraje. Imploró con fervor. Las lágrimas mojaron su rostro, pero esta vez no eran de dolor, sino de liberación. Podía sentir que una transformación comenzaba a florecer en su corazón, una promesa de vida nueva. Si tú estás conmigo, ¿quién en mi camino podrá detenerme? De repente, todas sus viejas luchas, los recuerdos de dolor, se presentaron ante él como sombras, temerosas de la luz que comenzaba a emerger. La decisión de confrontar a esos fantasmas se hacía inminente. Pasar de estar atado a ser libre requeriría no solo la sanación momentánea, sino una persistente batalla espiritual diaria. Mientras el culto seguía creciendo en un fervor colectivo, un profundo sentimiento de determinación brotó en José. Voy a revivir cada parte de mi vida, pensó. Su corazón latía con fuerza, resonando con la esperanza de que esa transformación estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero, ¿sería suficiente el aliento de Dios en su vida para sostenerlo en las pruebas venideras? Las preguntas permanecieron en el aire, susurradas en sus pensamientos mientras las luces de la iglesia destellaban suavemente. Cada lágrima, cada oración, era un paso hacia adelante en un camino que aún no había elegido por completo. Era un viaje de descubrimiento, lleno de oportunidades y nuevas esperanzas, pero también de desafíos. El pastor levantó su voz una vez más: la batalla no es sobre lo que vemos, es sobre lo que creemos. Lo que José había comenzado a entender en ese momento era que la verdadera sanación no solo era física, sino también espiritual. Entonces, una profunda convicción lo invadió. Ahora sabía que la elección era suya. ¿Iba a levantarse para abrazar el futuro que le esperaba, o permitiría que el pasado continuara gobernando su vida? La respuesta estaba a punto de revelarse. José sintió que el aire se cargaba de una energía singular. La congregación, ahora vibrante, parecía estar esperando un impulso divino que los guiara hacia lo próximo. La voz del pastor resonaba con firmeza, empujando cada corazón al borde del descubrimiento. Hoy, el Señor quiere revelarte algo, un milagro que cambiará tus vidas, anunció mientras su mirada se posaba sobre José, como si supiera que estaba en el centro de algo grandioso. Las manos levantadas comenzaron a moverse, como olas en un mar de fe. José cerró los ojos y se aferró a esa energía que lo rodeaba. ¿Qué milagro podría ser ese? Su mente giraba entre expectativas y dudas, pero el deseo ferviente de liberación retumbaba más fuerte que cualquier temor. Señor, háblame, gritó en su interior, sintiendo el respaldo incondicional de su comunidad alrededor. El pastor comenzó a compartir historias de transformación, relatos de almas que habían tocado la orilla de lo imposible, sanaciones que desafiaban la lógica. Cada testimonio era una chispa, encendiendo en José una hoguera de esperanza.
Su propia vida emergía en esos relatos, su dolor, sus luchas y el anhelo por renovarse. La iglesia vibraba con cada palabra. Dios puede sanar no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Creer es el primer paso hacia tu milagro. Las palabras del pastor atravesaron el alma de José. En su corazón, una afirmación se hizo fuerte: yo lo creo. Esa creencia, ese simple acto de fe, podía ser la clave de su transformación. ¿Sería posible que en una semana su vida estuviera completamente cambiada? Mientras meditaba en esa idea, sintió la calidez de manos que se posaron sobre su hombro. Era su hermana Ana, sus ojos brillaban de emoción. Tú puedes, le susurró, como si conociera sus pensamientos más íntimos. José sintió una oleada de gratitud hacia ella y hacia toda la congregación, por el amor que fluía sin medida. Con cada himno que se entonaba, el ambiente se volvía más sagrado. La fe colectiva se unía en un solo latido, y José se sintió elevado a un plano donde los límites desaparecían. Se comprometió a dejar atrás sus miedos y a abrazar lo que vendría. No más cadenas, soy libre, repitió en su corazón la y otra vez. Las lágrimas comenzaron a fluir, pero esta vez provenían de un lugar de alegría profunda. En medio de la adoración, sintió que lo viejo se desvanecía, y el espíritu de renovación tomaba su lugar. Viviré como un nuevo hombre, se prometió, sintiendo que Dios estaba a su lado, guiándolo a través del desierto hacia el manantial de vida. El pastor, al ver la entrega de su congregación, elevó su voz. Hoy Dios está rompiendo cadenas. Hay un poder sagrado en la unidad de nuestra fe. En ese momento, José sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, una señal clara de que algo estaba cambiando en su interior. La vibrante energía de los otros, sus gritos de fe, lo envolvían como un abrigo divino. Sin embargo, en su interior, también había un eco de duda: ¿y si el milagro no se cumplía? Una sombra se asomó, pero se desvaneció rápidamente ante la luz de su esperanza. Si estoy firme en la fe, todo es posible, se repitió, sacudiéndose esas inquietudes. Cuando la alabanza disminuyó, el pastor hizo una pausa y miró a todos con una mirada profunda. En 7 días, se manifestará un cambio, mantengan su fe viva. Las palabras colmaron el aire como un aroma dulce, mezclándose con la esperanza resquebrajada por el dolor, y cada persona sintió que el tiempo se detenía. José se preguntó cómo sería su vida después de aquel encuentro sagrado. El camino a la sanación prometía ser un viaje arduo, pero la expectativa hacía vibrar su corazón. ¿Qué le depararía el destino en esos 7 días? ¿Qué nuevas verdades serían reveladas? La comunidad se despidió, pero los susurros de la fe aún persistían. Mientras José salía por las puertas de la iglesia, su espíritu elevado, se hizo una pregunta que resonó con fuerza. ¿Estaba realmente preparado para recibir el milagro que cambiara su vida? La respuesta estaba a punto de ser revelada. José caminó por las calles iluminadas por el sol de la mañana, una calidez que parecía resonar con la transformación que había comenzado en su interior. Cada paso era un eco de la promesa hecha en la iglesia, un recordatorio de la fe que ardía dentro de él. Soy libre, murmuró, como si cada palabra lo acercara más a la realidad de su nuevo comienzo. A medida que avanzaba, el bullicio de la ciudad lo rodeaba. La cotidianidad parecía ajena a la revelación que había experimentado. Las caras de la gente iban y venían, pero él ya no era el mismo José que había entrado. Había algo nuevo en su caminar, una liviandad donde antes había carga. La fe le daba ritmo a sus pasos y Jesús se convirtió en la melodía que sonaba en su corazón. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, en lo profundo de su ser, surgieron dudas, serias y afiladas. ¿Y si no me cambio? ¿Y si el milagro que espero nunca llega? Aquellos pensamientos intentaban anidar en su alma, como sombras que acechan a un niño en la oscuridad. Su hermana Ana lo encontró justo en ese momento. La vio venir, iluminando el día con su sonrisa, y con solo su presencia, su corazón se sintió renovado. José,
¿cómo te sientes desde ayer?, preguntó, con la dulzura que solo una hermana conoce. Estoy bien, Ana, solo, un poco nervioso, confesó él, su voz un susurro. Es solo que, aunque quiero creer que todo será diferente, la duda a veces me ahoga. Ana le puso una mano en el hombro y lo miró directamente a los ojos. La fe y la duda a menudo caminan juntas. Pero recuerda, lo que importa es que eliges alimentar. Si dejas que la fe crezca, se hará más fuerte que cualquier sombra. La claridad que ofreció su hermana lo tocó profundamente. Decidió nublar su mente con los recuerdos del servicio, los testimonios de los que se habían levantado de sus propias cenizas. Si estoy decidido a creer, respondió con firmeza, sintiendo que un nuevo propósito florecía. Entonces, sin pensarlo, José decidió visitar a un amigo que había estado lidiando con su propia batalla. Sabía que todos en la comunidad eran como filamentos de una cuerda, juntos más fuertes. La salud de uno era el aliento de esperanza para los demás. Al llegar a la casa de su amigo, le contó cómo había vivido la experiencia anterior. Héctor, Dios puede y quiere sanarte también. Este es nuestro tiempo, le dijo, con un brillo de fe en sus ojos. Héctor escuchó atentamente, sus miedos vulnerables aflorando mientras la mirada esperanzadora de José iluminaba la oscuridad en su corazón. Pasaron la tarde hablando y llorando, y poco a poco, la atmósfera se llenó de un nuevo sentido. La fe se coló en la habitación como un aroma fresco, llevando consigo el peso de las preocupaciones. Estamos juntos en esto, gritó José, su voz resonando con poder. Días se convirtieron en horas, y cada encuentro con Héctor alimentaba la llama de su propio milagro. La alegría y la esperanza se multiplicaban entre ellos, construyendo lo que parecía una muralla indefectible contra cualquier sombra de duda. Llegó la noche, y al mirar al cielo estrellado, José se sintió en paz. Señor, estoy listo, aunque las dudas intenten entrar, sé que tú estás en control, oró desde lo más profundo de su ser. Mientras tanto, en la congregación, se respiraba un aire de expectativa. Cada miembro de la iglesia estaba riguroso en su fe, esperando la llegada del séptimo día, el día prometido del milagro. Justo cuando el sueño comenzaba a arrullar a José, un pensamiento brilló en su mente, como un faro iluminando la noche oscura. ¿Qué pasaría si el milagro que esperaba no solo fuera para él, sino que se manifestara en toda su comunidad? Ese deseo ardía y bullía en su interior, y con él, la emoción de un cambio inminente. La mañana del séptimo día, al despertarse y mirar por la ventana, José sintió que el aire tenía un sabor especial. ¿Qué hará Dios hoy?, fue la pregunta que surgió. La promesa estaba frente a él, y la anticipación se palpaba en el ambiente. Con el corazón palpitante, José se preparó para conocer el milagro. Pero en su interior, una interrogante se erguía poderosa. ¿Estaba realmente listo para la manifestación que cambiaría todo? El momento estaba cerca, y la voz divina parecía fluir a través de cada latido impaciente. El sol se alzaba majestuosamente en el horizonte, bañando todo con un brillante resplandor dorado. José, ansioso e expectante, sintió que cada rayo iluminaba no solo su entorno, sino también cada rincón de su corazón. La promesa de algo grande estaba a punto de cumplirse, y la emoción se mezclaba con la incertidumbre. Con cada paso hacia la iglesia, el aire denso de expectativa le llenaba los pulmones. Recordó las palabras de Ana: alimenta la fe. Era como si una chispa estuviera prendiendo fuego en su interior, alimentando su esperanza a medida que se acercaba al lugar donde tantos habían recibido la renovación de sus vidas. Al llegar, el templo estaba rebosante de personas. Cada cara reflejaba una mezcla de alegría, anticipación y nervio. Algunos hablaban en susurros sobre las promesas, otros compartían testimonios de sanaciones pasadas, convirtiendo la congregación en un verdadero crisol de fe. La alabanza comenzaba a llenar el aire, como un suave murmullo que iba creciendo hasta convertirse en un coro poderoso. Estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy, gritó el pastor, su voz resonando con autoridad y amor.
La multitud respondió al unísono, amén. José sentía que su corazón latía al ritmo de la música, resonando con las promesas de Dios. Sin embargo, una sensación de duda se asomó por un instante. ¿Y si mi fe no es suficiente? ¿Y si no soy digno de este milagro? Pero, al mirar a su alrededor, recordó cómo la comunidad se había levantado en unidad, cada uno sosteniendo la fe del otro. La conexión tangible entre ellos era un recordatorio de que nunca estaba solo. Se sentó en un banco, cerrando los ojos, y comenzó a respirar profundamente. Señor, creo en tu poder, en tu amor. Estoy listo para confiar, murmuró, dejando que la carga de la incertidumbre se deshiciera en la presencia divina que lo invadía. El día avanzaba y el pastor comenzó la oración final, donde todos se unieron en un solo espíritu. A medida que la congregación levantaba las manos, José sintió una oleada de amor incondicional. Cada especie de alabanza se sentía como un abrazo cálido que envolvía su ser. Estaba allí, sintiendo la vibración del poder del Espíritu Santo. En medio de esa atmósfera cargada de gloria, sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si las sombras de duda comenzaran a disiparse, dando paso a la luz. Al abrir los ojos, vio que su amiga Leticia, a su lado, lloraba de alegría. El Señor nos ha traído aquí por un motivo, afirmó, captando la mirada solidaria de muchos otros que habían encontrado fortaleza en su llamado. Con el poder que hemos recibido hoy, nada podrá ser igual, expresó Leticia, su voz firme, cada palabra resonando como un eco que llenaba el ambiente. Hoy, es el día. José sintió que su espíritu se elevaba en cada palabra, cambiando la balanza de su duda. Al unirse a las oraciones finales, la voz del pastor se volvió un canto de esperanza, lanzando un desafío: hoy, reclamamos la sanidad. Hoy, proclamamos el milagro. El clamor colectivo se intensificó, y en ese instante, José supo que el verdadero milagro no era solo la sanación física que anhelaban, sino la transformación del corazón. La promesa de la gloria de Dios era mucho más grande que cualquier sanidad que buscaran. Cuando finalmente se despidieron, un sentido de unidad y propósito llenó el aire. José y Héctor, juntos de nuevo, se miraron, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. No se trata solo de mí, reconoció José. Esto es por todos nosotros. Salieron a la calle, y el cielo parecía más claro, la brisa más fresca. Era como si la creación misma estuviera atenta a lo que se avecinaba. Entonces, mientras conversaban sobre su mañana, una idea surgió en la mente de José: ¿y si el verdadero milagro se extiende más allá de nosotros? Mientras caminaban, la pregunta resonaba en su corazón, llenando de anticipación su mañana. ¿Cómo podría el poder de esta fe tocar a más corazones? ¿Qué ocurriría si la transformación que buscaban se tradujera en un despertar colectivo? A medida que José y Héctor caminaban bajo el sol brillante, una energía vibrante llenaba el aire. Era un momento único, y la emoción parecía palpable. La pregunta de José seguía resonando en su interior: ¿cómo podrá nuestra fe alcanzar a otros? Una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si comenzamos un pequeño grupo de oración?, sugirió Héctor, viendo la chispa de inspiración en los ojos de su amigo. Podríamos reunir a quienes necesiten apoyo y compartir lo que hemos experimentado. La fe se contagia, hermano. La propuesta de Héctor encendió el corazón de José. Eso es exactamente lo que necesito, respondió con fervor. ¿Imaginas cuántas vidas podríamos tocar? Cada paso que daban resonaba en el eco de sus sueños, y el cielo despejado parecía sonreírles, como si el universo entero estuviera alineado con su propósito. Decidieron hacerlo realidad. Con entusiasmo, comenzaron a invitar a sus amigos, a sus familias, y a todos los que conocían. Hablaron de la importancia de congregarse, de mantener viva la llama de la fe, y de cómo la comunidad de Dios podía hacer maravillas. En su mente, cada rostro que se sumaba a la causa era un ladrillo más en la construcción de un refugio espiritual. Aquella primera noche, el grupo se reunió en casa de José.
La atmósfera estaba cargada de expectativa y esperanza. Las risas y las historias fluyeron, mientras cada uno compartía sus cargas y sus sueños. Cuando comenzaron a orar, el ambiente se transformó. Era un momento sagrado, donde las palabras de alabanza se entrelazaban con los susurros de necesidad. Señor, aquí estamos, un grupo de corazones unidos en la fe, pronunció Héctor con una voz temblorosa pero firme. Creemos en tu poder, en tu capacidad de sanar y transformar. Te pedimos que uses este tiempo para tocarnos a todos con tu amor. José sentía que una corriente cálida atravesaba el salón. Las manos levantadas, las cabezas inclinadas, todo se unía en una danza divina. Allí estaban, codo a codo, un ejército de creyentes dispuestos a dejar que Dios actuara. Al finalizar la oración, Leticia mencionó algo que quedó en el aire como un eco: es tiempo de salir, de compartir lo que hemos recibido. No podemos quedarnos aquí. La ciudad necesita esperanza, necesita milagros. Su voz resonó con una fuerza espiritual que animó a todos. La idea del movimiento de fe se hizo realidad. Comenzaron a organizar encuentros semanales, donde personas nuevas llegaban, traían sus dudas y salían llenos de esperanza. Cada testimonio de sanación, cada historia de transformación, alimentaba la fe como un fuego en un frío invierno. José se daba cuenta de que la duda que había sentido hacía unos días no era nada comparado con la fortaleza que crecía en el corazón de la comunidad. Pasaron los días, y ese movimiento no solo transformó la vida de aquellos que se reunían, sino que también despertó a un espíritu de oración en muchas familias. Las noticias de milagros comenzaron a volar de boca en boca. Mientras todo esto ocurría, un susurro en el corazón de José le decía que aún había más por venir. Una noche, cuando todos se dispusieron a orar, algo en el aire cambió. El silencio se volvió palpable, y de pronto, un viento suave pero poderoso pareció recorrer la habitación. Todos se miraron, preguntándose si estaban soñando. Los murmullos y testimonios se detuvieron y solo quedó la expectación. José sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué está pasando, Señor?, pensó, sintiendo que una nueva fase de su caminata de fe estaba a punto de comenzar. Era un momento de alineación divina, un giro en el que algo increíble estaba por suceder. Los rostros de sus hermanos de fe se iluminaban con un destello de expectativa. La noche era joven y prometedora, y en el fondo de su ser, José sabía que el verdadero milagro apenas comenzaba. En su mente resonaba una pregunta: ¿estamos preparados para lo que Dios está a punto de revelar? El viento suave continuó danzando por la habitación, como si un ángel de luz se hubiera infiltrado entre ellos. Los murmullos cesaron por completo, y una calma profunda se apoderó de todos. Era un silencio que hablaba, lleno de anticipación. José cerró los ojos un momento y sintió como la presencia de Dios se hacía cada vez más palpable. Era como si una conexión espiritual se formara en el aire, uniendo cada corazón presente. Señor, en este instante, te pedimos claridad, oró Leticia, su voz resonando suavemente en el ambiente sagrado. Que podamos ver lo que tú ves, que podamos tocar lo que tú tocas. Cada palabra parecía abrir nuevas puertas en el corazón de los presentes. José abrió los ojos y miró a su alrededor. Había vida en aquellos rostros, una promesa que danzaba entre cada uno. El poder de la fe nunca había sido tan evidente. Él sabía que estaban a punto de experimentar algo transformador. Vamos a hacer un círculo, sugirió de repente. Quería que todos se unieran en una expresión de unidad. Mientras formaban el círculo, sintió que el Espíritu Santo comenzaba a fluir. Miró a sus amigos y vio el reflejo de sueños compartidos y cargas que, aunque pesadas, eran ahora más ligeras. Cuando todos sostuvieron las manos, un escalofrío de energía recorrió la sala. Eran un solo cuerpo en ese momento, y en ese contraste de debilidades y fortalezas, la fe se convirtió en su estandarte. Vamos a clamar por aquellos que no están aquí, por los quebrantados y los heridos, dijo Héctor. Su tono era ardiente,
lleno de unción. Ellos también deben saber que hay un lugar donde pueden encontrar sanación. Las voces se unieron en un clamor, y cada uno comenzó a mencionar nombres y necesidades, sus corazones abriéndose como flores al sol. Entre los nombres que se pronunciaron, José sintió el llamado de Dios. Recordó a su vecino, a esa madre que lloraba la pérdida de su hijo, y también a su amigo que luchaba contra una enfermedad crónica. En su interior, una intensidad crecía. Señor, te pido por cada uno de ellos. Haz tu voluntad, deja que su dolor se convierta en testimonio, suplicó en un susurro. Mientras oraban, el ambiente empezó a vibrar. Los corazones palpitaban, y un poder indescriptible llenaba la habitación. Fue entonces cuando José sintió una explosión de luz en su interior. Era como si cada herida, cada lágrima, se estuvieran transformando en algo hermoso. Es el tiempo de la sanación, les decía su corazón. De repente, uno de los miembros del grupo, un anciano conocido como Don Manuel, comenzó a llorar. Siento que hay algo grande ocurriendo, amigos, dijo con su voz temblorosa. He estado orando por un milagro, y hoy siento que Dios lo está soltando. Las lágrimas de Don Manuel se convirtieron en símbolo de lanzamiento, era el inicio de algo formidable, el fervor crecía. La atmósfera se sentía eléctrica, cargada de esperanza. Algo en el aire les decía que la intervención divina estaba a la vuelta de la esquina. El grupo comenzó a alabar, y la alabanza se sentía como un eco en el cielo. Esto es solo el principio, murmuró José. Aunque sabía que había mucho que construir, en ese momento sintió que la comunidad estaba lista para lo que vendría. Se miraron entre ellos, y en sus ojos había fuego, una reacción visceral ante la obra que Dios había puesto en marcha. Fue en medio de aquel fervor que José se detuvo y preguntó, casi en un susurro, ¿estamos listos para dejar atrás nuestras limitaciones y ver la gloria de Dios en acción? Las respuestas fueron unánimes, llenas de determinación. Pero en el fondo de su ser, una pregunta emergía, resonando con fuerza, ¿qué más revelará Dios en los días por venir? Y así, con el eco de su fe flotando en el aire, la comunidad se preparaba para abrazar el desconocido viaje hacia su milagro. Los corazones latían en un solo compás, y el cielo parecía abrir sus puertas, invitándolos a un nuevo capítulo lleno de misterio y poder divino. Las luces comenzaron a titilar suavemente, como si el cielo estuviera respondiendo a su ferviente clamor. La energía que llenaba la habitación parecía palpitar en el aire, vibrando en armonía con el latido de sus corazones. Cada uno sentía un renovado sentido de propósito, como si las cadenas de su pasado se estuvieran rompiendo y una nueva historia estaba a punto de comenzar. Don Manuel, aún temblando de emoción, inclinó su cabeza y exclamó, hermanos, esto es poderoso. Dios está en medio de nosotros. Su voz, entrecortada por la emoción, era un faro de esperanza. Todos sabían que la vida de cada uno estaba a punto de unirse en un esfuerzo colectivo, un acto de fe que no solo estaba destinado a ellos, sino a todos aquellos que habían sido olvidados o heridos. Vamos a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, propuso Leticia, su mirada resplandecía con la luz de la unción. Cada uno de nosotros tiene una historia, un milagro esperando ser contado. Todos asintieron, reconociendo que cada historia era un ladrillo en el edificio de la fe que estaban construyendo juntos. José sintió que su corazón se aceleraba. Tenía algo que compartir, un testimonio que había estado guardando en lo más profundo de su ser. Se alzó y, con la voz firme, confesó, he estado lidiando con mi propia herida, una tristeza que parecía no tener fin. Pero en este lugar, siento la sanación brotar como manantial. Dios me ha mostrado que el dolor tiene un propósito. Las palabras de José resonaron en el aire como un eco de liberación. La sala se llenó de murmullos de asombro y afecto mientras los demás se animaban a compartir sus propias luchas y victorias. Era un bálsamo para el alma, un espacio sagrado donde cada historia se entrelazaba con las de los demás, creando un muro de testimonios de fe que no podía ser ignorado. Héctor se unió, con voz temblorosa pero decidida,
Recuerdo el día en que perdí mi empleo, la desesperación fue abrumadora. Pero Dios me guió hacia un nuevo camino, uno que nunca imaginé. Desde entonces, he aprendido a confiar en su provisión. La inspiración se expandía como ondas en un lago tranquilo, tocando a cada uno de los presentes. Don Manuel, con lágrimas de alegría, tomó la mano de José. Esto es un verdadero milagro, amigos. Nuestro dolor no es en vano, es un canal para que Dios muestre su gloria. Él está aquí entre nosotros. Mientras compartían, la conexión crecía. La atmósfera seguía cargándose con una energía tangible. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un efecto casi celestial, mientras todos comprendían que se encontraban en un punto de inflexión. Pero, ¿y si cada uno de estos milagros fuera solo el comienzo? Planteó Leticia, su voz un susurro electrificado por la posibilidad. ¿Qué pasaría si nos unimos en oración y petición, no solo por nosotros, sino por el mundo que nos rodea? Sus palabras resonaron en el corazón del grupo, llevándole a pensar en la responsabilidad que llevaban consigo. Con una determinación renovada, formaron de nuevo el círculo, sus manos entrelazadas más firmes que nunca, y nuevamente elevaron sus voces al cielo. En ese instante, una voz sincera resonó entre ellos, creando un eco de fe que unía lo visible e invisible. Dios, haz un milagro no solo en nuestras vidas, sino que se expanda a cada rincón de nuestra comunidad. José sintió una fuerza que no podía explicar. Era como si las paredes del lugar estuvieran llenándose de oración y alabanza, preparando el camino para lo que estaba por llegar. Mientras oraban, se sintió invencible, lleno de la certeza de que algo monumental estaba en camino. El viento suave comenzó a soplar más fuerte, y un escalofrío recorrió la sala. Los presentes sabían que no era solo una brisa, sino la manifestación de la presencia de Dios. Era un momento donde la realidad y el reino espiritual se encontraban. Mientras la oración crecía en intensidad, un profundo sentimiento de expectativa los envolvió. Nadie podía pensar en lo que vendría, pero cada uno sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Quién podría imaginar lo que Dios estaba a punto de revelar en su búsqueda compartida por sanación y libertad? La pregunta estaba en el aire, como un susurro que prometía más. ¿Estamos preparados para recibir el milagro que está por venir? El día prometido finalmente había llegado. José se sintió desbordante de gratitud mientras se encontraba en la iglesia, su hogar espiritual, rodeado por la calorosa comunidad que lo había apoyado incondicionalmente. El ambiente estaba impregnado de expectativa y fervor. Cada susurro alimentaba su fe, y cada oración era como un testimonio que se elevaba hacia el cielo. El pastor, al notar el brillo en los ojos de los congregados, comenzó a hablar suavemente. Hoy, cada uno de ustedes llevará a casa un milagro. No solo el de la sanación física, sino el milagro de la transformación espiritual. Al escuchar esas palabras, José sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el inicio de algo nuevo. Hoy vamos a romper las cadenas del miedo, la duda y el dolor. Vamos a abrazar el regalo de la salvación y la sanación, proclamó el pastor, y la congregación se unió en un grito de amén, que resonó en cada rincón del templo. Mientras las manos se levantaban hacia el cielo, José cerró los ojos y, con un profundo suspiro, se entregó a la presencia de Dios. En aquel instante, sintió que las viejas heridas comenzaban a parpadear como luces lejanas, y un río de paz le atravesó el ser. La luz que irradiaba de la imagen de San José parecía concentrarse en su corazón, y allí, por fin, supo que el milagro no solo era físico, sino que se extendía hasta su espíritu, sanando cada rincón de su alma. La congregación unida comenzó a cantar cada palabra de alabanza con devoción palpable. Las voces resonaban como un eco divino, y José sintió que cada nota lo envolvía, llevándolo hacia una nueva realidad. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero eran de alegría, una alegría indescriptible que nacía de la certeza de que donde había desesperanza, ahora había luz. De repente, una mujer empezó a testificar, avanzando hacia el altar con una voz temblorosa.
Dios sanó a mi hijo de una enfermedad incurable. Él es real y está en este lugar. Proclamó con un fervor que movió los corazones de todos los presentes. Su historia era solo una de las muchas que comenzaron a surgir, como chispas de fuego en la noche. Aquí había un poder palpable, una unificación de corazones consagrados en fe. José se miró a sí mismo y reconoció que ya no era el hombre que había sido. No solo portaba el peso de su historia, ahora llevaba la fuerza de una comunidad, una cadena de testimonios que fortalecían su voz y su fe. El pastor, con un brillo especial en sus ojos, llevó adelante la oración final. Hoy, saldremos de aquí renovados y transformados, dijo mientras su voz resonaba firme. Que cada uno de ustedes sea un testimonio vivo de los milagros de Dios. En ese momento, la multitud estalló en aplausos y vítores, unidos en un solo clamor de esperanza. Cuando José salió de la iglesia, una luz radiante parecía dibujar su camino. Se sintió ligero, como si en ese instante, no solo había recuperado su salud, sino también la conexión profunda con su propósito. Con cada paso, el eco de la fe vibraba más fuerte en su interior, y sabía que debía compartir lo vivido. En la semana siguiente, José reunió a sus amigos y hermanos en la comunidad para compartir lo que habían experimentado. Queridos amigos, lo que hemos vivido no es solo un milagro para nosotros, sino un llamado a ayudar a quienes aún están en sus oscuridades, les dijo con pasión. Es hora de expandirnos y convertirnos en luz para otros. Sus palabras resonaban con fuerza, y los oyentes sabían que estaba dando forma a un movimiento que cambiaría vidas. Así, la comunidad se unió en esta nueva misión, salir a las calles, llevar la fe a los corazones quebrantados, y compartir las historias de sanación. Todo se transformó en un ciclo inagotable de esperanza, cada milagro se convertía en combustible para el siguiente, y pronto José se convirtió en un portador de aquellas lecciones divinas. Cada semana, las reuniones crecían y una nueva generación de creyentes renacía. La fe se multiplicaba como ondas en un lago, expandiéndose hacia los rincones más necesitados. Y en el corazón de todo esto, José se sintió testigo del poder real de Dios, donde el dolor había sido transformado en testimonio, y los temores se convirtieron en testimonios de victoria. Que esta historia nunca termine, oró con la comunidad bajo el cielo estrellado en la vigilia. Señor, ayúdanos a mantener viva la chispa de la fe. Juntos somos un reflejo de tu amor. Hoy más que nunca, José supo que el verdadero milagro no solo era sanar su dolor físico, sino ser utilizado por Dios para iluminar a otros en sus momentos de lucha. Así concluyó su viaje, no solo como un hombre sanado, sino como un instrumento de esperanza y transformación en una comunidad que ahora brillaba con la luz de la fe compartida. Ahora, querido hermano, si te has sentido tocado por esta historia, si has sentido esa chispa de esperanza encenderse en tu corazón, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas puedan recibir este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de poder divino en sus vidas. Que la fe nunca cese en nosotros.